Lo que acaba de ocurrir y lo que, vamos, podría ser inminente si es que ocurre en el Senado esa aprobación tan esperada, con Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Por dónde empezar con esto que podría ser, sí, una victoria legislativa importantísima para el presidente Donald Trump, pero en medio de tantos cuestionamientos a un proyecto de ley en cómo se ha discutido? Era claro que los demócratas no lo iban a apoyar, no solamente en el cómo se ha discutido, sino en cómo se han olvidado algunos conceptos como aumento de déficit fiscal, como aumento de la deuda en las propias filas republicanas. Sí, buenas tardes, Gabriela. Bueno, yo creo que fue Bismarck el que dijo que hay dos cosas que él no soportaba ver: cómo se hace una salchicha y cómo se hace la legislación en un congreso. Porque ciertamente la idea original era bastante noble, era una idea que tenía incluso acuerdo bipartidista, que era la necesidad de simplificar el código tributario, bajar algunas tasas, principalmente la tasa corporativa, eliminar exenciones, pero incluso hemos visto que ni siquiera dentro del Partido Republicano había mayor consenso en esto. Ciertamente hay tres posibles propósitos de una reforma tributaria. Uno es mejorar la distribución del ingreso, sí. El otro es generar más recursos para el gobierno y el otro es potenciar el crecimiento económico. Desde un inicio, los republicanos dejaron muy claro que el fin último de esta reforma iba a ser potenciar el crecimiento económico. Estaban dispuestos a vivir con algo de aumento del déficit y la deuda, sí, tomando en cuenta que muchas veces un mayor crecimiento económico termina generando más recursos al fisco y entonces compensa un poco la baja de los impuestos, y claramente nunca tuvieron mayor preocupación por el tema de la distribución del ingreso, aunque al final en estas últimas negociaciones entre ambas cámaras hemos visto que el plan que está saliendo incluso hace el sistema tributario más progresivo de lo que lo tenemos actualmente. Así que claramente fue un proceso que, a pesar que fue muy abreviado, como lo señaló Juan Carlos antes, ha sido un proceso extremadamente tortuoso. Al menos en cuanto a negociaciones legislativas dentro del Partido Republicano. Y no olvidar que en el centro de esta reforma, más que, claro, a todos ¿te gusta el dulce? A mí me encanta el dulce, me imagino que a ti también, y llega tu dulce en 2019, que va a ser un recorte de impuestos seguramente. Pero dejemos lo que son las gratificaciones de corto plazo y vámonos a los temas estructurales. Qué bonito que nos den un recorte de impuestos, pero viene en el centro el tema corporativo y la idea de un mayor crecimiento económico que yo no sé por obra y gracia de quién se va a traducir de manera inmediata cuando las empresas regresen sus recursos, cuando estás viendo una economía en importante crecimiento, con un ciclo económico que muchos ya estamos anticipando en qué momento va a ocurrir, digamos, esta desaceleración, las circunstancias actuales, y qué va a hacer que las empresas, en lugar de traer su dinero para recomprar acciones y premiar a los inversionistas, pues veremos ese dinero entrando al circuito de inversiones en equipo, creación de empleo, mejora de salarios. Eso es importante lo que vos mencionas, Gabriela. Primero, tener claro que la reforma del impuesto corporativo es la parte estructural de esta reforma tributaria. No lo recortes a individuales, a las personas, que sí, al final del 2019 vamos a ver cuánto menos estamos pagando. Aquí la parte neurálgica es el recorte del impuesto corporativo de un 35%, que es el más alto del mundo desarrollado, a un 21%, que es por debajo del promedio de la OECD. Ahora bien, tenemos que tener muy claro algo, y es que las consecuencias de este recorte se van a ver en el mediano plazo, no se van a ver en el corto plazo. Efectivamente, en el mediano plazo, las empresas, en el corto plazo, las empresas se van a ver inundadas, van a tener lo que en inglés se dice un windfall, se van a ir inundadas de efectivo, y muy probablemente en el corto plazo incurran en compra de acciones, en recompra de acciones, que es lo que se ha especulado que va a ocurrir con este recorte de impuestos. Pero recordemos que las empresas toman las decisiones sobre inversión en el mediano y largo plazo. Sí. Y es por lo tanto en el mediano y largo plazo que vamos a empezar a ver los beneficios de esta reforma impositiva, por lo menos en la parte del recorte de impuesto corporativo. Ayúdame a entender cómo tu opinión no contrasta con los patrones vistos en años pasados que defienden algunos expertos cuando dicen nada está garantizado en ese escenario, Juan Carlos. Bueno, lógicamente uno hace las proyecciones con respecto a los supuestos que tenemos actualmente. No sabemos si va a ocurrir una crisis producto de alguna burbuja inmobiliaria que ya se esté gestando en este momento y que no tiene nada que ver con la reforma impositiva. Son muchos factores, pero lo que sí sabemos es que
dado el recorte del impuesto corporativo, es muy probable que en el mediano plazo esto incentive la inversión en Estados Unidos. Y una mayor inversión va a promover un mayor crecimiento económico. Mayor crecimiento económico se va a traducir en mejores ingresos para la clase media y se va a traducir incluso en un poco más de ingresos para el gobierno federal. Esos son los principios, la dinámica que busca esta reforma tributaria. Claro, y está por comprobarse nuevamente. El pasado, decimos, y el pasado es prólogo, todavía no hay una evidencia que hayamos podido encontrar leyendo a los expertos, obviamente, que al respecto podrían apuntarnos a, en el pasado tenemos una evidencia de que esto ocurrió, pero es importante considerar el ciclo económico. Y quizá también incorporar lo que vaya a decir Jerome Powell al respecto, el futuro presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, republicano, por cierto, porque la propia Janet Yellen ha dicho en su última conferencia de prensa que el impulso que va a llevar esta reforma va a ser moderado, no lo que están esperando los republicanos, y que incluso podría dejar sin algunas herramientas al Congreso en caso de un escenario de recesión. ¿Qué más destacas del momento que está viviendo el presidente Trump una vez que te imagines tú está promulgando esta reforma? Bueno, para él es una gran victoria, ciertamente, y yo creo que haciendo el repaso de su primer año en el gobierno, creo que puede decir que ha cumplido bastante la tarea porque puso un juez en la Corte Suprema de Justicia, que no es poca cosa. Muchísimos republicanos votaron con él simplemente por ese escaño en la Corte Suprema. Y la primera reforma tributaria en 30 años creo que son logros nada despreciables. Nada más quiero referirme a un punto que usted mencionaba. Aquí tenemos evidencia empírica alrededor del mundo sobre recortes de impuestos corporativos. Lo ha hecho Canadá, lo ha hecho Irlanda, lo ha hecho el Reino Unido, y en todos esos casos ha sido experiencias positivas. No solo se incentivó la inversión, sino que también al final de cuentas los mismos gobiernos respectivos de estos países terminaron recibiendo la misma cantidad de recursos por concepto de ese impuesto particular que cuando las tasas estaban más altas. Bueno, pues entonces hay que mirar esa trayectoria para ver si lo que pasó afuera pasa acá. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu perspectiva. Estamos a la orden.